Soy Patrick Lumumba y me encuentro en Nairobi, en el Museo del Ferrocarril de Kenia, en el continente africano, y continuamos nuestro diálogo sobre el rumbo del continente. Hoy centramos nuestra atención en un tema de gran importancia: el comercio. Y para comprender y evaluar el comercio en el continente africano, debemos precisar que estamos hablando del África poscolonial. Conviene recordar que el proceso de descolonización excluye a 3 países. Si nos referimos al proceso que ocurrió en la década de 1960. Etiopía se salvó, Liberia se independizó un poco antes y Egipto en 1922. Pero la pregunta es, ¿le ha ido bien a África en el contexto de las disputas en torno al comercio? Hoy lo sabemos y hablamos de ello como si fuera algo habitual. En el pasado existía el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que posteriormente fue sustituido por las normas de la Organización Mundial del Comercio. La idea fundamental que subyace a las reglas de la OMC es que el comercio se lleve a cabo de manera adecuada y responsable, para que los países débiles no sean dominados ni abusados por parte de los fuertes. Sin embargo, la realidad es distinta. La realidad es que el valor real de las normas de la OMC no supera el del papel en el que están escritas. La realidad es que tanto en América del Norte, en concreto en Estados Unidos, como en Europa, siempre ha existido la aspiración de dominar el comercio internacional. En muchas ocasiones, África se ha encontrado atrapada en medio de este fuego cruzado. Y ese fuego cruzado se ha intensificado en los últimos años, especialmente con el ascenso de China como la fábrica del mundo. No se puede negar que en los últimos 30 años, muchas empresas europeas y estadounidenses trasladaron su producción a China por diversas razones, entre ellas el costo de la mano de obra y el costo de la electricidad. Todos estos factores en conjunto han creado un entorno en el que África sufre el destino del que habló en su día el gran intelectual keniano Ali Masrui. África produce lo que no consume y consume lo que no produce. Esta situación se debe al hecho de que África continúa siendo exportadora de materias primas. Exporta oro en bruto, hierro en bruto, café y té sin procesar, y por lo tanto sigue siendo vulnerable a la manipulación de otros actores del sistema mundial. Así surge inevitablemente la pregunta: ¿cuál es la postura y el destino del continente africano en esta nueva realidad? Una realidad en la que Estados Unidos le dice a África que en el marco de la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África debe aceptar una serie de condiciones. Una de ellas es recibir ropa de segunda mano. Otra es aceptar productos que ya han sido usados y consumidos en Estados Unidos. Solo bajo estas condiciones se garantiza la reducción o eliminación de aranceles. Por su parte, Europa le dice a África que debe convertirse en receptora de los productos que ella misma ha descartado y que los organismos de normalización europeos deben ser los que determinen qué productos ingresan al continente africano. China, en cambio, afirma: les daremos lo que deseen y colaboraremos con ustedes en los términos que ustedes elijan. De este modo se configura un entorno conflictivo. Conflictivo en el sentido de que, por un lado, se encuentra un Occidente liderado por Estados Unidos, con Europa desempeñando en gran medida un papel secundario, y por otro lado está China, que combina una diplomacia discreta con una agenda económica muy poderosa.
En ese mismo escenario surge también el bloque de los BRICS. Todo esto ocurre en un momento en el que los países africanos se encuentran en una situación de debilidad. Sin embargo, aun cuando hablamos de la debilidad de África y de su condición de víctima en medio de este fuego cruzado, no se puede decir que África no haya sido consciente de esta realidad. Muchos recordarán que ya en la década de 1980, en el marco del Plan de Acción de Lagos, los países africanos se reunieron y acordaron impulsar y fortalecer el comercio intraafricano como un baluarte frente a las imposiciones de Europa, Estados Unidos, Asia, India u otros actores. No obstante, el Plan de Acción de Lagos estaba prácticamente muerto desde su nacimiento. También se ha puesto en marcha iniciativas como la Convención de Lomé y el Acuerdo de Cotonú. Pero lamentablemente todos estos acuerdos, pese a haber surgido de iniciativas africanas, no han contribuido de manera significativa a fortalecer al continente. Existen además mecanismos como la Comunidad de Desarrollo de África Austral, la CEDEAO, la Comunidad de África Oriental, África Central y Magreb. Sin embargo, sería una omisión no señalar que, a pesar de estas iniciativas regionales y casi continentales, los países africanos continúan siendo manipulados a nivel bilateral. Esto nos conduce a la pregunta fundamental. Frente a las presiones de Europa Occidental y frente a las presiones de China, ¿cuál es el destino y la postura de África? Todo ello teniendo en cuenta además que la mayoría de las transacciones africanas se liquidan en dólares. Si alguien desea transferir dinero desde Accra, en Ghana, el banco intermediario se encuentra en Estados Unidos. Y el mecanismo de transferencia será el SWIFT o el IBAN. Observemos el caso de los BRICS. Son atractivos sobre el papel y necesarios, en mi opinión, pero ¿cuál es realmente la postura y el estatus de África representada hasta hace poco únicamente por Sudáfrica? Desde entonces varios países se han incorporado a la organización. Pero observen las economías de África de las que estamos hablando. Si miramos las economías de los principales países africanos y usamos el Producto Interno Bruto como indicador, veremos que el indicador de Nigeria es de más o menos 300.000 millones de dólares estadounidenses y el de Sudáfrica de alrededor de otros 500.000 millones. Egipto aproximadamente 400.000 millones de dólares. Si nos fijamos en esas economías, son tan pequeñas que son incapaces de resistir las presiones que se están acumulando debido una vez más a una serie de factores, como el costo de la energía en África, lo que hace que no se pueda hablar de una manufactura significativa en el continente africano. El segundo factor es la capacidad de mover mercancías. Con la cantidad de conflictos que existen actualmente en África, el transporte de mercancías de un lugar a otro se está volviendo casi imposible. Si nos fijamos en las perturbaciones que tienen lugar en el Sahel y en las que ocurren en el norte de África, resulta difícil transportar mercancías. Otro factor son las barreras arancelarias y no arancelarias. Y estas barreras, tanto arancelarias como no, a veces se imponen por potencias externas porque, créanlo o no, muchos países africanos siguen siendo manipulados bajo el control de organizaciones como la Francofonía, donde Francia continúa dominando la agenda comercial en sus antiguas colonias. Los británicos también continúan dominando a sus antiguas colonias bajo el amparo de la Mancomunidad. Y por supuesto sabemos que los belgas también siguen dominando el comercio en países como la República Democrática del Congo. Esta combinación de factores hace que África siga siendo una víctima en esta guerra de titanes que se libra en el ámbito del comercio. La zona de libre comercio continental africana, con sede en Accra, Ghana, es una de esas iniciativas. La Agenda 2063 de África es otra de esas iniciativas, que busca crear mercados comunes y contar con sistemas de pago que desdolaricen las economías. La desdolarización de las economías africanas
será una de las maneras en que África recupere su independencia económica. África debe recordar que las normas establecidas bajo la OMC actualmente existen solo sobre el papel. África debe recordar que el presidente de Estados Unidos, por decreto, dice a todo aquel que se atreva a moverse en una dirección diferente: te impondré aranceles. El nuevo juego en la escena internacional son los aranceles provenientes de Estados Unidos. Y la única manera de garantizar que nosotros, en el continente africano, nos inmunicemos es, en primer lugar, trabajar unidos como un solo bloque. Y, en segundo lugar, encontrar nuevos socios. Es importante que África se mueva en esa dirección dentro de los BRICS. Y creo que si África va a estar en este espacio, este es el espacio en el que África quiere estar. Porque siempre debemos recordar estas importantes palabras del ghanés Kwame Nkrumah, que el neocolonialismo es la última etapa del imperialismo y es la más peligrosa, porque ya no se trata de una colonización clásica, sino de una colonización mediante la dominación de las economías. Y la vía de esa dominación es lo que se llama comercio, que en realidad es más bien saqueo que comercio. Así que África ha diagnosticado el problema. Ahora África debe dar el siguiente paso y aplicar la receta que creo que pueden encontrarse dentro de la Agenda 2063 de la Unión Africana y dentro del marco de los BRICS. De esa manera, nos podemos liberar, porque la liberación definitiva es la liberación económica. Si hablamos de energía barata, hay que tener en cuenta que hay países con los que podemos colaborar. Muchos de ustedes conocen las discusiones y colaboraciones en curso entre la Federación de Rusia, Burkina Faso y Mali. Creo que ese es el espacio en el que se quiere entrar, avanzar hacia el uso pacífico de la energía nuclear, entre otras cosas, como una forma de garantizar que tengamos energía barata. Recuerden que Europa Occidental siempre ha sido clara: mantener a África en un bajo nivel de generación de electricidad para que se convierta en un mercado perpetuo. Espero que de ahora en adelante, y a medida que África continúe colaborando con nuevos socios y viejos amigos, incluso desde los tiempos de la lucha por la independencia, como China y Rusia, esta sea la dirección que sigamos. Me alegro de corazón que en estos primeros momentos estemos empezando a ver este tipo de colaboración, particularmente con los nuevos países del Sahel. Espero que esas colaboraciones finalmente sean asumidas y, por supuesto, integradas en todo el ecosistema energético africano. De ese modo podremos afirmar que queremos industrializarnos. La industrialización sin energía barata es una ilusión. Muchas gracias. Continuamos nuestra discusión sobre el continente africano, pero tomemos un descanso. Volveremos en breve.